Es un placer conversar contigo y sobre todo con la gente que nos está escuchando en este momento. Bueno, no puedo dejar de preguntarte acerca de la situación del Zulia. Acabamos de ver la denuncia y la exposición de lo que está ocurriendo en términos productivos. Ya que eres zuliano, quizá hacer alguna reflexión acerca del tema. Mira, yo creo que la mayor reflexión que hay que hacer es comparar con hace algunos años cómo nuestro nivel de capacidad productiva se ha ido al suelo. Y uno siente mucho respeto y admiración por los productores que aún siguen en Venezuela tratando de poder generar alimentos para el resto del país. Y yo creo que eso tiene que tener una correspondencia con una administración pública y un Estado que se aboque a poderlos ayudar, a poderles facilitar el esfuerzo, porque en definitiva estamos hablando de algo que es demasiado importante, que es la alimentación de los venezolanos. Por lo tanto, a mí me parece que el buen mensaje es que todavía existe gente como Paul y muchos otros productores que están dispuestos a seguir luchando por un país en el que se pueda producir, y ojalá no solamente producir para todos los venezolanos, sino también que podamos exportar. Tenemos en el sur del lago, por ejemplo, la mejor carne que existe en Venezuela, es de una calidad que compite con cualquier otro país. ¿Por qué tenemos que estar en esta situación? Porque tenemos un esquema gubernamental que lamentablemente lo que hace es ver al productor independiente, al productor privado como un enemigo, sin darse cuenta que es el mejor aliado que podemos tener para el desarrollo del país. Y es un tema al que hay que voltear la mirada inmediatamente y tomarlo como prioridad en los asuntos que se discuten hoy en el país. Y hablando de discusiones y temas prioritarios, el diálogo, bueno, ha sido quizá una de las mayores insistencias en la política venezolana en los últimos años. Yo recuerdo que hace como un año todavía se contaban 14 intentos de diálogo. Yo ya perdí la cuenta, no sé cuánto van hoy. Pero haznos una reflexión también acerca de lo que se debe tocar en los diálogos y cómo está avanzando ese proceso, ya que, bueno, las oposiciones están diversificadas en este momento y el gobierno pues ha también mostrado cierta disposición para encontrarse con ciertos desencuentros en algunos puntos, pero ¿qué hay que decir sobre el diálogo en este momento? Mira, lo primero que hay que decir es que estamos en mora de nuevo por culpa del régimen que no ha querido sentarse de nuevo para hablar del tema de la agenda política. La típica patada a la mesa. La típica parada que siempre hacen para ganar tiempo y para no atender los temas sustanciales que pueden generar derechos electorales para los venezolanos, derechos humanos y derechos políticos y sociales. Dimos una demostración con la firma de un acuerdo social que se discutió durante meses y donde logramos que se puedan conseguir recursos de la República que hoy están protegidos fuera del país para que se inviertan en generar electricidad a los venezolanos que hoy no la tienen, en poder generar alimentación a quienes hoy están sufriendo desnutrición, en poder arreglar salas hospitalarias y de quirófanos para que se puedan operar venezolanos que tienen años esperando por una operación, que se les pueda dar el tratamiento oncológico o renal a quienes pudieran simplemente tener calidad de vida con esos tratamientos y recobrar su salud y no tener que perder la vida como ha ocurrido con otros. Y creo que ese acuerdo social demuestra que estamos en disposición de poder llegar a entendimientos a pesar de las diferencias que hay. Y que además ese fondo sea un fondo que va a administrar la ONU y que es el fondo más grande que la ONU haya administrado, es también una demostración del compromiso internacional que hay con este proceso, pero este proceso tiene que ser un proceso integral. Entonces, porque no es disposición, claro, también. Esto al final son paños de agua tibia para las necesidades y la fiebre terrible que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Pero el cambio que el país necesita es un cambio político también, porque en un sistema económico como el que estamos viviendo, con un gobierno tan malo como el que tenemos, es imposible que la gente pueda resolver sus problemas en perspectiva, que pueda haber regresar al que se fue, que podamos unir de nuevo a la familia y que podamos tener empleo digno y progreso para todos. Por eso, el que nos sentemos a hablar, como habíamos acordado en el mes de diciembre, el tema político es un tema absolutamente urgente y nosotros exhortamos, exigimos en nombre del pueblo de Venezuela, a quienes están en el poder, que entiendan que es imprescindible que podamos reiniciar este proceso, porque más allá de lo que nos diferencia, que es mucho, ahí nadie va a claudicar, ahí nadie va a rendirse, ahí nadie va a entregar sus principios ni sus ideas. Cada quien con sus banderas y con su visión, lo que tienen que entender es que el mayor perjudicado de esta crisis es el venezolano común
Y si para nosotros ellos son lo más importante, deberíamos estar ya sentados para poder llegar a un acuerdo integral y garantizar elecciones libres en Venezuela y que la gente pueda decidir con su voto el futuro del país. Ahora, Tomás, sabemos que en cada proceso de diálogo, cuando alguien decide ir a una intermediación, a un acercamiento, siempre tiene que llevar disposición de ceder, digamos, en su terreno. Y bueno, quizás recibir algo a cambio también, por supuesto, porque eso se trata en la negociación. Pero ¿cómo podemos leer, digamos, la histérica postura del presidente del Parlamento, que es representante del gobierno en las mesas de negociación, de alguna manera condicionar el tema del diálogo, que es tan importante para el país, como prioridad nacional, ante el tema de los recursos, por ejemplo, o situaciones políticas como cuando se coloca un personaje político? Bueno, si no nos liberan a Alex Saab o no nos dejan meter a la esposa en este paquete, entonces nosotros nos paramos, le damos una patada a la mesa y nos vamos de aquí. ¿Qué es eso? ¿Por qué esa actitud cuando el país requiere urgentemente soluciones? Mira, yo creo que lo primero que hay que entender en esto, que las actitudes histriónicas, que generan crispación, que utilizan el micrófono como mecanismo de debate público de lo que debería ser discreto, no es otra cosa que atentar contra el éxito del proceso de negociación. La arrogancia, la soberbia, tal vez el tiempo que han estado en el poder, los han hecho actuar de esa forma. Y es muy lamentable, porque la persona que está en su casa y que llega del trabajo y no puede bañarse porque no hay agua, o no, porque en el acuerdo social se establece que la ejecución de las obras que implica ese acuerdo puede llevar hasta 2 años. También que el desembolso de recursos es progresivo. También que las dos partes tienen que comprometerse a ubicar los recursos. También que va a existir una comisión de veeduría. También que en diciembre manteníamos el proceso de negociación, con lo cual todos los argumentos que han dado son absolutamente falaces frente a querer justificar el que no estén sentados en la mesa. Además, y la diputados llamada es a que me han dicho aquí que sentemos. por lo menos ese proceso duraría por lo menos 3 años, la ejecución, ¿no? Bueno, fíjate, si ellos mismos lo reconocen, porque lo hemos hablado durante meses, ¿cómo es que quieren detener ahora la discusión política? ¿Por qué? Porque en la discusión política vamos a hablar de quienes están presos sin ningún tipo de razón, simplemente presos políticos, porque vamos a hablar de los derechos humanos, porque vamos a hablar de los derechos electorales, porque vamos a hablar de los inhabilitados, porque vamos a hablar de los votos de los que están afuera, y ellos no quieren hablar de eso, porque mientras más transparencia haya en un proceso electoral, más garantías tienen de que lo van a perder. Pero ese tema tenemos que hablarlo sin complejos, pero comprometidos a entender que Venezuela está primero y que los venezolanos necesitan que ese acuerdo se dé. Nos corresponde otra pausa, pero otros, y en honor a la verdad, que también le han dado pataditas a las mesas, y me refiero a las mesas de acercamiento entre los factores de oposición, son algunos sectores de la misma oposición que entre ellos no terminan de entenderse. Dimes y diretes, señalamientos van y vienen dentro de la oposición que quiere mostrarse como una alternativa frente